el nene tiene que cumplir más de un ítem. O sea, oye, ahora está súper de moda el no, es que yo tengo TDA. No. O mi hijo tiene TDA. No. Tu hijo es un niño de 3 años que no quiere estar sentado, pero porque no le toca estar sentado por edad. Ahí. Le toca estar moviéndose. Pretendemos tener, o sea, yo siempre lo digo, intentamos el primer año por todos los medios que ese niño aprenda a caminar, a Sí, se moverse, no mueva. sé qué, y cuando los 3 primeros años, y cuando llegan a los 3 años, van en un cole, por ejemplo, sentados en una mesa a hacer ficha. Dices, es que no le, es que es movido. No, es que no le toca por edad estar sentado en una mesa haciendo ficha. En Claro. 3 años lo que le necesita y la forma de aprender es a través del juego y a través del juego manipulativo, físico, pues eso, de moverme por el aula, de investigar mi entorno. Pero luego cada familia es un mundo. Va a haber familias que estén más predispuestas para hacerlo, habrá familias que no, y luego depende de cada niño. Hay niños hay familias, por ejemplo, que se llevan a los niños a todos lados y hay niños que es que los padres es que me da ansiedad sacarlos de casa. Pues chica, en vez de irnos directamente a PortAventura, vamos a sacarlo al parque de casa. Ya. Simplemente vamos a pasar por el lado. Es Eso, que va a eso yo depender creo de que, cada claro, familia. eso es, va a depender de cada familia y va a depender también un poco del trabajo que se haga cada familia, porque si yo como madre me estoy dando cuenta que estoy limitando no solo la vida de mi hijo, No las se dan experiencias de cuenta. mi hijo, sino la mía, Claro. claro. Si tú no te das cuenta y no eres consciente, Hombre, tampoco pero si tú estás. tienes un entorno, si tú estás igual llevando a tu hijo a algún centro o algo, no Por sé. ejemplo, tenemos muchos nenes, o hemos tenido nenes pandemia. Nenes que eran muy chiquitines en pandemia, que los papás no han tenido o sea, diagnósticos más tardíos porque los papás no han tenido nenes con los que compararlos y entonces hemos tenido nenes de 2 años que no hablan nada. Pues a ver, obviamente siempre hay un rasgo de edad, pero si ese niño no tiene intención comunicativa con 2 años, nada de Pero intención una cosa es que comunicativa. no sea verbal y otra cosa es que no tenga intención Ahí comunicativa. Mi estamos. hijo tardó mucho en hablar verbalmente, pero la intención comunicativa y el entendimiento lo tuvo desde A ver, siempre. la intención Ahora, creo que la, comunicativa. la pandemia o el Pero aislamiento también tuvo unas repercusiones. Hubo obviamente, niños que no vieron vocalizar a adultos durante este, mucho este es tiempo. el punto. Entonces, claro, Por eso decía niños pandemia, porque para mí, y no son niños que nacieron en pandemia, son niños que que tenían 1 o 2 años, ahí pues mira, estamos. justo mi hijo tenía 2 años ¿Por y qué? tuvo como un llamado retraso en el Pero lenguaje es que que yo esto lo además, cojo con pinzas porque quien me dice a mí que él no es su... no tuvo Pero un retraso en la comunicación porque, en la se- comunicación no en el lenguaje, porque mi sí, hijo al bueno, comunicarse se perdón, comunicaba perdón, y entendía. en el lenguaje verbal. Sí, Tuvo un retraso en el lenguaje verbal y hizo porque baile según Wii y todo. claro, pero, por ejemplo, a mí me parece muy curioso que no se tiene en cuenta, por ejemplo, nuestros niños van a hablar más tarde, por ejemplo, que niños de Madrid. ¿Por qué? Porque nuestros niños son bilingües. Entonces, por estadística, aprenden a hablar más tarde que un niño que solo está aprendiendo un idioma. ¿Por qué? Sí, Porque tengo que discriminar varios idiomas. Esto justamente no se llama igual en valenciano que en castellano. Pero, por ejemplo, la caja en castellano es caja y en valenciano es caixa. Un perro es perro en castellano y gos en valenciano. Tengo que discriminar que eso, que tú le estás dando dos nombres, es lo mismo. Entonces, No es lo van a mismo tener... y depende del idioma que esté utilizando, tengo que usar uno u otro. Hay, Claro, hay muchos entonces, niños que llevan dos idiomas que son como lo que llamamos aquí churros, ¿no? Que claro, hablan ahora medio. sí, Sí, pero aún así, ellos empiezan a lanzarse a hablar cuando se sienten más o menos seguros con lo que quieren decir. Si yo no tengo un un cacao cacao. mental, por ejemplo, en mi casa cuando yo era pequeña se hablaba castellano, valenciano y holandés. Yo llevaba un cacao mental como un piano grande. Porque y a día de hoy, yo hay cosas que solo sé decir en valenciano, cosas que solo sé decir en castellano y cosas que solo sé decir en holandés. Para mí no tienen traducción, porque no la tienen, literalmente no la tienen. Entonces, yo va a haber cosas, por ejemplo, nuestros niños van a tener ese retraso, que no es un retraso realmente, pero van a empezar a hablar un pelín más tarde, por lo que te digo, porque tienen una cantidad
de información o de bagaje que un niño, por ejemplo, de Madrid, y digo Madrid porque solo se habla castellano a priori, que un niño de Madrid no va a tener, porque para él un perro va a ser un perro. Podrá haber 20 tipos de perros diferentes, pero la palabra es la misma. Mm. No hay 2 palabras o 3 palabras como hay, incluso hay familias que tienen hasta 4 Más idiomas idiomas, sí. a la vez. Yo, por ejemplo, hace unos años hicimos una comida familiar y en la mesa se hablaba castellano, valenciano, holandés, inglés y alemán. Entonces, claro, vuélvete loco. O sea, para alguien que viene de fuera dice, esta familia están todos locos. Claro, si lo Cada uno habla un idioma. Claro, porque además, por ejemplo, en mi caso, mi hermana no habla holandés, pero sí habla inglés. Entonces estábamos hablando con mi primo habla, chapurrea muy poquito el español, entonces habla conmigo en holandés, con mi hermana en inglés, yo con mi hermana en inglés, pero mi primo y su mujer hablan inglés entre ellos. Y la mujer habla con sus hijos en castellano, entonces es como, claro, tienes que ir haciendo ese Sí, movimiento discernir, continuo. discriminar e integrar esas lenguas. Claro. Más, eso se le puede llamar retraso del lenguaje. Claro, Es yo, un retraso del lenguaje porque se presenta más ¿Pero por qué tarde. es un retraso del lenguaje? Porque Porque te alguien ha presenta dicho más que el tarde. lenguaje... claro, Pero es lo mismo más tarde que la norma. claro, eso Es más es tarde. a lo que yo quería ir, porque quería hablar también un poquito sobre la estimulación temprana, ¿no? Que hasta qué punto, a ver cómo lo planteo, hasta qué punto la estimulación temprana es necesaria, ¿vale? Siendo que igual el motivo por el que no llega a cumplir ese hito el niño es un motivo de desarrollo que lo hará, igual lo hace más tarde de la media, pero no Ujú. tiene por qué ser que tenga un retraso en cuanto a eso. Vale, yo por ejemplo soy partidaria de empezamos a trabajar. A trabajar me refiero a jugar, porque nosotros desde el centro solo trabajamos a través del juego, porque es la única ocupación que tienen los niños, que luego vamos a lo que es terapia ocupacional. Pero empezamos a jugar con él y a hacerle modificaciones pequeñitas a través del juego para que conseguir X cosas, me da igual el qué. ¿Va a ser beneficioso? Hombre, mal no lo va a hacer, porque nunca vas a ir en contra de la necesidad del niño. Si tiene que aprender a caminar más tarde, lo va a aprender más tarde. Si él por él va a aprender a hablar más tarde, va a aprender a hablar más tarde. Claro, pero ¿hasta qué punto? O sea, mi pregunta va un poco... No obsesionarse. Para mí es no obsesionarse. Obviamente, si viene un niño de 3 años que no habla nada, que solo gruñe, hombre, es preocupante. Es preocupante porque ahí hay cosas. Que no sé cuál es la edad para empezar a hablar. ¿Año y medio? Más o menos, las primeras palabras. Pues la verdad es que me pillas ahí un Sí, poco... entre el año y los 2 años es como una palabra aislada, ¿no? Luego ya a partir de los 2 años se supone que tienen que hacer frases. Pero es Pero que si, yo a por mí ejemplo, esto... si un niño de 2 años, por ejemplo, un niño de 2 años no dice ni siquiera mamá, ni siquiera aproximaciones Vale, a yo ahí, por guapa. ejemplo, lo que haría es descartar que a nivel del aparato fonador de X de Claro, X ese no es el primer tuviera ni... paso. Vale. Yo, Si por hasta ejemplo, ahí todo va bien, es no, no forzar, pero es darle pautas a los papás para que no se obsesionen. Entonces, por ejemplo, el tema de comunicación. Si el nene viene a nivel logopédico, no tiene ninguna dificultad, no tiene dificultades de hipotonías, no tiene frenillos, no tiene dificultades a nivel vocal. Sí, que no son fisiológicas. Claro, que son no es algo, físicas. no es algo físico. Sí. Yo empezaría dándole pauta a los papás de cómo presentarle las cosas. Porque hay papás, por ejemplo, o mamás que no hablan con sus hijos. No hablan. O sea, les te doy la comida, juego contigo, pero no emito sonidos para hablar contigo. Pues voy a jugar contigo de otra forma. Voy a decirte, mira, vamos a jugar. Uy, este es un bloque rojo. O vamos a coger una pelota roja. Entonces, como tú, de alguna forma, vocalizar más para que el niño vaya intentando imitar. Pero hay niños que no tienen imitación.
por ejemplo, un ne con TEA puede no tener, no imitar. Entonces, ¿cómo le enseñas a hablar a un niño, por ejemplo, que no imita? Que Claro, porque no, el lenguaje lo aprendemos por imitación, ¿no? por supuesto. Y por intención comunicativa. Sí, Yo quiero comunicarme contigo, la primera es te cojo y te llevo, que es el instrumental, es te cojo de la mano y te llevo donde quiero. Si quiero galletas y sé que están en el armario de la cocina, te cojo y te llevo a la cocina o intento escalar para conseguirla yo. El siguiente paso sería señalar, el siguiente paso es empezar a vocalizar algunas palabras. Con niños que no tienen intención comunicativa verbal, lo que hacemos es ponerles fotos. ¿Qué Los quieres? pictogramas. Galletas. No, no, fotos real. Claro, ¿qué quieres? Galletas. Entonces te hago como, te enseño diferente, como hacemos con las tablets. ¿A qué quieres, qué quieres ver en Disney? Pues quiero ver esto, pues aprieto esto. Como que les vamos enseñando de forma inconsciente, pero lo hacemos todos. Les vamos enseñando de forma inconsciente cositas que si las miramos desde fuera, ya estás haciendo estimulación temprana con ellos. Lo que te digo, dame la pelota roja. O yo, por ejemplo, con los chicos, con los míos, para que no se metan piedras en la boca, yo estoy haciendo el juego con ellos de una, dos y ellos la tiran. Bueno, pues me ha servido para que no se lo metan en la boca. Empiezas a decirle, o les das a elegir, ¿qué quieres, el vaso rojo o el vaso azul? Entonces, ellos te van a estar mirando. Obviamente, si lo hago de espaldas, no vas a ver cuál es el azul y el rojo, porque ellos no tienen por qué saber que esto es negro. Lo saben porque nos lo repetimos constantemente. El micrófono es negro, el micrófono es negro. Ellos aprenden por repetición y por imitación. Entonces, si no interactuamos con ellos, y por desgracia hay muchas familias que no interaccionan con los niños, es como yo lo tengo ahí, Pero entonces y ahí vuelvo se a la queda. pregunta, yo que lo siento, pero No, esto no, es una sí, cosa. sí, sí. ¿El niño tiene un problema de desarrollo o tiene un Es que entorno que no favorece el florecimiento, puede no haber sé, las pero dos llegar cosas. a... Puede haber las dos cosas. Puede haber niños que tengan un entorno, no me gusta la palabra, pero deficiente a nivel de estímulos, deficiente a nivel estimular. Habrá niños que no imiten. Yo tengo niños que no imitan, que tenemos que trabajar a través de otras cosas, pero no imitan, no tienen interés por imitar. Luego hay niños que si yo te lo doy todo, 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 tú no tienes ninguna necesidad, ¿para qué voy a hablar? Me refiero, si yo todavía no tengo hambre, ya me has dado de comer, todavía no tengo sed, ya me has dado de beber, todavía no tengo sueño, ya me estás tumbando en la cama, no llego a sentir ninguna necesidad, ¿para qué voy a decir nada? Me refiero, si además no tengo imitación, quiero Ya, decir, que una cosa es igual que no me comunico porque no lo necesito, y otra cosa es no me comunico porque no tengo intención comunicativa. no tengo necesidad de comunicarme porque me da igual todo lo Claro, que ocurra, ¿no? porque esa es otra, si yo a nivel de necesidades básicas estoy completamente cubierto y no requiero nada porque por ejemplo, hemos tenido nenes que lo consiguen todos solos, que no piden nada. Entonces, que quiero una botella de agua y sé que está en el segundo estante arriba en la cocina, cojo la mesa o la silla, me subo a la Sí, silla, de la mira a ver silla la forma claro, de lo consigo conseguirlo. solo. Entonces, no voy a tener la necesidad de decirte mamá agua. O si tú estás constantemente conmigo, no tengo la necesidad de llamarte mamá. Muchos niños la primera palabra no es mamá, porque mamá siempre está. Generalmente, y a muchas mujeres les da rabia, la primera palabra es papá. Pero, ¿Por qué? Porque Pero mamá no, siempre está. yo no creo Porque que está. sea por la ausencia, es porque fonéticamente también el pa va antes que el ma, Obviamente, pero desde mi aparte. perspectiva. Sí, pero aparte de Entonces, que eso eso. también es una cosa que os tranquilice, madres, que no es No, porque no, 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 a mí me han con enseñado que el pa va antes que el ma, sí, porque pero fonéticamente es mucho más aparte fácil. de eso, si mi figura de apego principal es mi madre y mi madre siempre está, no la tengo que llamar. No me hace falta llamarla. Si ella siempre está y en cuanto me doy la vuelta ya está,
¿A quién voy a buscar? Generalmente, por desgracia, en nuestra sociedad, papá no está siempre. La que está, generalmente, siempre la que cría a los niños es mamá. Entonces mamá siempre está. Aparte de que fonéticamente es mucho más fácil papá. ¿Para qué? Sí, y luego Los primero ellos niños lo no dicen dicen- sin Claro, sentido, mis hijos, por ejemplo, no dicen papá. Dicen papá, 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 papá. sin tener Pero la no es figura de pa, referencia, porque tú pero eres no es tu madre. pa, es va. Es con Sí, B. pero claro, es que el significado se lo damos nosotros, porque ellos Ahí hacen el estamos. papá, 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 y tú ha dicho papá. Entonces Claro. él ya ahí creas un significado con el vínculo Claro. emocional y ahí va todo. Pero aún así, yo no voy a pedir algo que tengo a mano. Por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos agua encima de la mesa, no haría falta que yo, por ejemplo, Y eso dijera, para mí es maravilloso. ¿No? Ya, si tienes el agua ahí, ¿para qué me la vas a pedir? ¿No? Es claro, como un grado de pero autosuficiencia. claro, pero ¿cómo trabajo el que tú quieras pedir cosas si lo tengo todo a mano? Entonces Ya, ahí, hasta ahí te llego. Pero es hasta muy ahí. complicado Ahí- que siempre esté todo a mano. Todo. O que no tengan es que hay necesidades. niños muy hábiles, ¿eh? Sí. Muy hábiles, muy... Pero eso Y para hay mí mamás es una muy característica. sobreprotectores. De yo te lo pongo todo a mano, Para que no te falte de nada. ahí estamos. Aún así, cuando tú le das todo, el niño va a querer lo que no puede. O sea, si tú le pones todos los juguetes, el niño va a querer o tu móvil, que tú no vas a querer que. ¿No? Claro, pero entonces no le pones el móvil a la vista. Pero generalmente van, o sea, si lo haces desde muy chiquitines, hay papás y mamás, ¿quieres el móvil? O sea, yo te dejo todo a la vista y tú eliges lo que quieres coger. A la vista y al alcance. Ahí estamos. Habrá niños que aunque no lo dejes al alcance lo van a conseguir igual. Ya, pero eso ya es un problema, pues eso, de los padres de trabajarse aspectos de ellos, que está claro que hay gente que no lo ve y no lo va a trabajar, Y porque hay, no lo y ve y hay lo hace de papás manera que no pueden evitarlo. inconsciente. Hay papás que no pueden Pero evitarlo. todo empieza con un Por trabajo. traumas infantiles suyos Ahí. propios o porque han tenido un embarazo muy difícil o porque han tenido un parto muy difícil o porque han tenido unos primeros días de vida del niño muy complicados o porque hay patologías que nos hacen ser mucho más sobreprotectores. Familias que han tenido con bebés muy chiquitines patologías muy complicadas de tema de vida o muerte que se hacen muy sobreprotectores con los niños. Entonces, te lo doy todo. Y papás que en el cole tenemos también justo lo contrario. Pero De no papás pregunto. que piensan que a los niños no les pasa nada y en el cole dicen, oye, aquí estamos viendo cositas Pero tú realmente ahí con quién estás trabajando. con el niño. Con el niño no vas a poder llegar al niño sin problemas de los padres. Pero Entre por comillas, eso me nosotros, refiero yo. claro, por eso O sea, hay nosotros veces que desde tú me estás chico- diciendo cosas que están más relacionadas con el entorno de la familia. Entonces, Pero ¿con por quién eso es se que va a debería- depender. A ver, nosotros intentamos siempre trabajar con los 3 pilares fundamentales: el cole, el niño, que es el principal, y la familia. Hay veces que el cole no coopera y hay veces que la familia no coopera. Hay familias que vienen, te dejan al niño en la puerta y se van. Y tú ni siquiera los ves, ni siquiera para preguntarles, oye, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? ¿Qué habéis hecho? Hay cosas, por ejemplo, el control de esfínteres, yo no los trabajo con el niño. Para mí no tiene sentido que voy a traerlo, lo siento en el váter 45 minutos y luego te lo vuelves a Yo llevar. te decía, No hay tiene sentido. cosas que Hay si cosas que no- vamos a trabajar directamente con las familias. Por ejemplo, el tema de alimentación, el cómo presentamos los alimentos en casa. Yo a los papás siempre les digo alimentos nuevos con niños más mayores, no con bebés. Con niños más mayores, alimentos nuevos, siempre en almuerzo y merienda. Nunca en las comidas principales. Porque yo, antes de ser madre y ahora siendo madre me ratifico, yo no soy capaz de decirle a una madre, si no se lo come, mándalo sin comer a la cama. Porque hay niños que no lo prueban porque no quieren probarlo, pero hay niños que Le supone un bloqueo. ahí ¿no? estamos. Y que no comerían nada. Yo he tenido una nena que le he dicho, mamá, no me des nada para cenar porque no voy a comer. Y si tu hijo come Pero si bien- estás, o sea, el comer para Sí. mí es algo fisiológico, es Sí, algo pero- necesidad básica. Sí, Entonces, tú me puedes decir, vale, yo solo voy a comer arroz caldoso, pero no me... Si tú dices, mamá, no quiero ingerir alimentos, está claro. ¿dónde está tu límite en tu cuerpo? Si no... Sí, está claro. Pero si... Porque nosotros tenemos la suerte de que nuestros hijos no tienen problemas de alimentación. Estoy hablando de casos muy heavy, muy bestias, de niños que se pueden pasar 3 y 4 días sin comer
nada, cero. Es que puede Cero ser de que cero, que la cero. patología pueda estar afectando, por así decir, ¿no? A la relación, ¿no? que nosotros tenemos con Por nuestro cuerpo ejemplo, de tengo hambre, tengo que por ejemplo, comer, creo que la ¿no? Igual patología, ellos no creo sienten que esa es, necesidad de comer. Entonces, si no te alimentas de alguna forma, puede ser que te afecte a la pero por salud. ejemplo, Puede ser y el puede ser síndrome que... de Prader-Willis, creo que es síndrome de Prader-Willis, no sé si me equivoco, creo que no. No, su estómago no emite señales de saciedad. Entonces, son niños que no tienen fondo, Yo creo que eso que es lo se que le pueden... pasa a los míos. No, 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 no. No, es broma, es broma. Son niños y adultos que no tienen filtro, o sea, va todo dentro. Hay niños que tienen pica, por ejemplo, que es un trastorno en el que ingieren todo tipo de cosas, comestibles o no comestibles. Yo en una residencia tenía un usuario con pica al que tuvieron que operar, no cuando yo estaba, muchísimo antes, tuvieron que operar porque el tío se había comido guantes, había comido piedras, había Yo tuve comido un perro clips. así, Claro, en ese caso, trágicamente. claro, pero en esos casos tienes que controlar qué está comiendo y qué no tu hijo. Vale, pero esos son casos para desde Ahí muy estamos. Claro, pero es que, extremos. claro, Ese pero es por el eso punto. que este capítulo está relacionado a estas necesidades, Claro, ¿no? un niño dentro de la norma no necesita que le hagas ese control. Un niño dentro de la norma, chica, si un día, por ejemplo los míos, que ahora han estado malitos, si no comen, chica, si no comen, no comen, ya comerán mañana. Pero porque yo tengo la tranquilidad porque los míos comen de todo. Todo. Demasiado. Pero los míos no tienen problemas. Pero yo tengo gente en el centro con nenes con patologías que no son capaces de comer nada, que se pueden pasar 2 y 3 días sin comer fácilmente y el cuarto día comen forzados, porque es que tienen que comer. Y además, el tema de la comida en las mamás, las que tenemos suerte de tener niños que comen de todo, no tenemos ese problema, pero para una mamá, un nene que no coma genera mucha ansiedad, mucha, mucha, mucha ansiedad. Entonces, decirle a una madre, tranquila, ya comerá, es muy duro, porque ella no ve el momento en el que su hijo coma. Pero desde a mí el que debe cambiar el prisma, lo siento, puedo estar completamente equivocada y esto puede ser, Sí, pero sí, sí. conozco gente que a lo mejor se preocupa, pero yo no veo a su hijo con ningún déficit. No. Y a veces creo que caes en, como solo come chole, pues te va a dar chole. No, pues si no, tu cuerpo no te pide alimento. Otra cosa es una patología, tú me estás hablando de órganos que no emiten las señales correspondientes, de Pero por X, ejemplo, X, un X. niño que solamente quiera chole, o solamente quiera Ese puede ser mi hijo. productos, Mi hijo podría comer solo choles. pero cualquier niño de Pues 6 por eso te años. digo, ahora Hombre, está mi responsabilidad como claro, pero tú madre. le ofreces otro tipo de comidas y tu hijo se las come. Pero Claro, igual si tú le estamos ofreces hablando- otro tipo de comidas y no se las come, y ni hoy, ni mañana, ni para desayunar, ni para algo desayunar, tiene ni que para comer, comer. ni para Si no cenar. Hay come niños es que no porque comen hay nada. una... Hay niños, Vale, pues... hay niños con la edad de vuestros hijos con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay bebés con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque es que ahí entra el cerebro. Hombre, si hay bebé, ya te digo que la madre algo tiene que influir, lo siento. O no, hay niños que no toleran las texturas. Que en cuanto le das algo que tiene Todas, una ninguna. textura, solo triturado. Vale. Pero por lo que te digo, porque hay niños que son muy blanditos. Bueno, pero entonces le da triturado y ya está. Claro, sí, a ver, comer, Y comer. puedes poner una gran variedad de diferentes... Sí, pero ese niño a la larga va a generar problemas de alimentación. Porque tú, como madre, le das triturado al primero. Segundo año de estar haciendo triturados, bueno, tira que va. Pero el tercer año estás tan grande y dices de hacerlo todo triturado. Porque yo en residencia he visto triturados de ensalada. Que además cuando trabajaba en la residencia les decía, a mí me dais esto de comer y me ponéis un pañal. Y termináis con el pañal en la cabeza y triturado hasta las papas. Digo, porque a mí, o sea, entiendo que hay niños que lo necesitan. O adultos que no lo necesitan. Pero no la norma. No, obviamente, y por suerte, no es la norma. Pero hay niños que, por suerte o por desgracia, se salen de la norma para bien y para mal. Porque yo, por ejemplo, hay niños con cosas que entienden como trastornos. Yo, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que se llama El don de la dislexia. La dislexia puede ser entendido como algo malo, porque tiene dificultad para leer,
pero tiene muchísimas cosas preciosas y beneficiosas para Pero uno. eso pasa con todo. Hay culturas donde cuando alguien tiene autismo o lo que aquí llamamos autismo o lo que están conectados con la fuente, son los chamanes, son los Sí, más sí. venerados en ese sentido. Pero Lo que tenemos aquí una sociedad, se cataloga como locura, allí puede ser visto como el estar claro, endiosado o estar, ya te pero por digo, eso de la que, perspectiva con la que lo ves, obviamente. efectivamente, Pero si tú me estás pero hay casos muy chungos. Hay casos, por suerte, vosotras no tenéis en vuestro círculo gente con patologías, creo, entiendo que no tenéis gente con patologías muy bestias, pero yo que, por desgracia no, por mi trabajo, veo patologías muy chungas. De hecho, yo cuando estaba embarazada, ¿cómo definirías patología? Perdón. patología es una enfermedad del cuerpo. Que tu Una organismo o tu cuerpo, alguna parte, no funciona claro, como debería como debería funcionar. funcionar. Y, O funciona diferente. vale, Por ejemplo, para mí, yo en este caso, yo tengo déficit de atención y dislexia. Para mí no son, hoy en día, después de todo lo que he trabajado, para mí hoy en día no son una dificultad. Tengo y mis sí que es una cosas, patología, en teoría sí. pero en teoría tú lo consideras una patología, Para no mí hoy necesitas en día no. una divergencia a la hora de ver, entender, Para mí sí aprender, es una etcétera. neurodivergencia, funcionas de Vale, forma diferente. pero un Pero es que hay neurodivergente patologías, es ¿tú lo consideras algo patológico no. o es algo Es una forma, es un normal, sistema operativo diferente de entender diferente. el mundo? Vale, Para un ahí voy. sistema diferente, un sistema operativo diferente. Pero ahí estamos hablando de cosas diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, una parálisis cerebral infantil, un PCI, generalmente son por un traumatismo siendo muy Mm. pequeñitos o por una Antes, anoxia después durante el o durante embarazo, el claro. parto. Incluso los primeros años. O sea, no es cumple un día y ya no va a tener parálisis cerebral. Puede tener parálisis cerebral porque Dios no lo quiera, se te cae del sofá, se da un golpe en la cabeza, puede generar una parálisis cerebral infantil. Una parálisis cerebral es una patología, porque hay algo del cuerpo que no está funcionando conforme a lo que está diseñado. Ya no quiero hablar ni de norma, ni de normal, ni nada. No está funcionando como tiene que funcionar. Y un neurodivergente, ¿tú consideras Un que no neuro, está ¿Sabes lo que pasa? Que el cerebro no lo conocemos. Hay muchas partes del cerebro que no sabemos cómo funcionan. Yo, por ejemplo, siempre en las familias siempre les digo, el cerebro, pongamos que todos trabajamos con un sistema operativo de ordenador, pues las personas que somos neurodivergentes funcionamos con sistemas operativos diferentes. ¿Son mejores o peores? ¿Es Windows mejor que iOS o iOS mejor que Linux? Cada uno funciona de una forma. El problema está en lo que hablamos antes, que el sistema no está diseñado para que dentro de un mismo ordenador funcione Windows, Linux y iOS. El sistema Claro, educativo. el sistema en educativo, me general? refiero. El sistema Sí, en sí, Sí, general. bueno, sí, sí. pero no funciona para, o sea, no está diseñado para que todos funcionemos. No todos funcionemos dentro de un aula. Y obviamente con las ratios que tenemos es imposible. Yo dentro de una Con las ratio, ratios, el personal, que no todo el mundo claro, está si yo en actualizado un dentro de aula, su campo y si tú te esa es vas a, otra. claro, si tú te vas a colegios públicos, a funcionariado, muy vocacional tiene que ser para que tú todos los años por iniciativa propia te actualices, te refresques, te Posible. informes y tal. Porque si Posible. no es muy Pero es que vocacional, bueno, yo antes, ya estoy aquí Y aún así, y desde ya mi punto está. de vista, caemos en una especie de trampa, ¿no? Que es eso, el diagnosticar, el ponerle una etiqueta y ahí quedarnos. Porque si realmente tú como maestra, si yo por ejemplo, he estudiado también educación especial y entre comillas, especialicé en el autismo. Si a mí me viene uno con una etiqueta de autismo, no es para que eso diga, ah, vale, ya no, es Pedro. Pedro aparte claro, con autismo, ¿no? Vale, claro, eso me tiene que servir a mí para cómo llegar a ti, claro, no para que tú te adaptes a cómo enseño a los claro. demás, ¿no? Nosotros, Entonces, por ejemplo, en el centro, cuando hacemos la primera entrevista inicial con las familias, obviamente pues preguntamos cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, por si hubieron algunas cosas mm, mm, que poner fuera de lo en común, claro, o por ejemplo si ha sido una adopción, o con qué edad adoptaron al niño, porque todo eso va a influir en cómo es el niño. Pero, por ejemplo, cuando hay patologías, por ejemplo, y les pedimos a los papás,
¿cuál es el diagnóstico? Generalmente, muy poquitas veces, si vienen sin un diagnóstico es con sospecha de. Y cuando ya tienen un diagnóstico, generalmente no es un diagnóstico solo. No hay ningún niño que solo tenga TEA. Tiene TEA y algo más. Porque hay muchas patologías que como no tenemos cómo encasillar, pues las mezclamos. O luego está el trastorno generalizado del desarrollo, que es todo lo que no me cuadra en todas estas, pues abro un cajón y ahí lo voy tirando todo. Entonces todo lo que no sé dónde va, va aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, a las familias siempre les digo, yo necesito el diagnóstico, necesito saber cuál es el diagnóstico, primero, para hacer los informes, porque sin diagnóstico no te dan ayudas económicas para terapia, no te dan ayudas económicas para diferentes cosas, y para saber por dónde partir con tu hijo. Pero realmente yo lo que quiero para trabajar con tu hijo es que me digas qué le gusta, qué no le gusta. ¿Quién es Pedro? Pues pongamos, si Pedro viene ¿Qué con le un gusta diagnóstico hacer? tal, ¿quién es Pedro? Y ya no el diagnóstico, ¿qué le gusta hacer a Pedro? Es eso. ¿Cómo es? Os lo decía antes, yo por ejemplo, a mí se me derrumban muchas mamás cuando les digo, vale, pues por ejemplo, en terapia ocupacional trabajamos todo lo que tiene que ver con actividades de la vida diaria. Ducha, vestido, lavado de dientes, control de esfínteres, todo lo que tiene que ver con La rutina, ¿no? actividades de la vida diaria Uy. que hacemos todo el mundo, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo es tu hijo, yo voy a poder trabajar de una forma u otra. Dependiendo de las habilidades que tiene tu hijo, voy a partir por ahí. Por ejemplo, si tu hijo no se sabe atar el zapato con 6 años, por ejemplo, y tiene dificultades de escritura, voy a empezar un poquito antes. No voy a ponerme a hacer nudos, porque no lo va a saber hacer. Voy a tener que trabajar primero motricidad gruesa, luego motricidad fina. Luego voy a tener que trabajar todo el tema de cortar papel, jugar con plastilina, rasgar papel, hacer bolitas. Voy a tener que trabajar muchas actividades previas para poder llegar a, por ejemplo, escribes, o por ejemplo, te pones un pantalón. Por ejemplo, hace muchos años una amiga me decía, es que tengo una compañera que lleva a la hija a atención temprana y es que la mamá los ve desde fuera y la niña solo amontona cubos. Pues vale, pero ¿qué tiene esa niña y cuál es el objetivo de la actividad? Porque amontonar cubos puede generar muchas cosas. Por ejemplo, jugar con un aro o con un hula hoop, a pasármelo por encima, puede ser simplemente un juego o puede ser el previo a me pongo la camiseta por la cabeza. Entonces, Imagínate el Karate Kid pulicero. efectivamente, pero va a haber muchas actividades previas, por ejemplo, no sé, podemos jugar con aritos un poco más pequeños a pasárnoslos por el pie. Que estoy trabajando ahí, o sea, puedo estar trabajando un montón de cosas, pero al final, ¿cuál puede ser la actividad? El que el nene se ponga un calcetín solo, por ejemplo. Pero hay papás que nos traen niños con deportivas que dices, es que no me las sé atar ni yo. O sea, es que le estás pidiendo a tu hijo de 6 años que no se sabe atar los zapatos una deportiva con cordones. Claro que, Chica, que tenemos que mirar ponle de velcro. nuestro, claro, tenemos sea, que quiero mirar decir- también para favorecer, ¿no? Esta autonomía, pero esto en Es que todo, ahí neurodivergente, estamos equivocados. Autonomía es una cosa e independencia es otra. Tú puedes ser autónomo y no dependiente. O puedes ser independiente y no autónomo. Yo no ¿Por qué? creo en la independencia. Pues debería, Porque porque nadie la es independiente. Sí, pero con independencia me refiero a que seas capaz de elegir lo que quieres hacer. No a ser independiente de no necesito a nadie, porque tú puedes ser independiente y no autónomo. Porque ahí está el mal entendimiento de las palabras. Yo puedo tener parálisis cerebral y ser independiente, pero no ser capaz, por ejemplo, de ponerme un pantalón. Pero sí de decir qué pantalón me quiero poner. Pero yo eso no lo relaciono con independencia. ¿Sí? Vale, por eso es lo que te estoy diciendo, Sí. que está mal entendido el término. Yo puedo ser autónomo, me puedo vestir solo, pero no ser capaz de elegir acorde al clima, a la temperatura, a la situación, la ropa que me tengo que poner. Y eso tú lo relacionas con independencia, ser capaz de No, asociar hacerlo físicamente es ser autónomo, decidir es ser independiente. El que yo pueda decidir libremente lo que quiero y cómo quiero hacerlo.
Por ejemplo, una persona con parálisis cerebral, una persona adulta con parálisis cerebral, ¿debería o no fumar? Pues depende. Si él quiere fumar, le van a tener que encender el cigarro. Pero él está siendo independiente porque está decidiendo hacer algo. Es que, claro, en mi psique independencia no va asociado a eso. O sea, sea un autogobierno, ¿no? La propia elección, Es la que es capacidad eso, de... es un autogobierno. Pero la independencia es como no depender de nadie. Y ese hombre va a depender porque todos estamos Vale. interconectados. Para mí la No, independencia sí, yo también no, estoy de no, acuerdo no con eso. existe. Pero es que por eso es lo que te estoy diciendo, porque estamos entendiendo independencia como mal. Independencia no es no necesito a nadie. Todos necesitamos a alguien. Todos, todo el mundo. Pues entonces lo diría más como autogobierno, no la capacidad de decidir libremente lo que quiero. Aquí tenemos un caso. A ver, es que nosotros desde terapia ocupacional lo entendemos así. Sí, Autonomía a lo como mejor la ahí capacidad, yo, claro, por ejemplo, en mi psique no... claro. Para mí la independencia es como una utopía que realmente no existe, se nos vende mucho el ser independiente. Pero porque Cuando tú estamos jamás- entendiendo lo diferente. Estamos entendiendo independiente como ser capaz de elegir lo que quiero hacer en mi día a día y tú estás Eso yo lo veo como entendiendo, libertad. claro, pero es que hay gente que no la tiene. Hay gente que no es capaz. Hay muchos adultos con discapacidad intelectual que no son independientes para elegir su propia ropa, o no son independientes para elegir qué van a comer, o no son independientes para los niños, ninguno es independiente, prácticamente ninguno de los niños es independiente para elegir lo que va a comer. En casa hay lo que hay y punto. Me refiero, muy pocas casas dan la posibilidad del niño de abrir la nevera y decidir. Nosotros en Hombre, casa, porque desde mi perspectiva como adulto, mi hijo no tiene la capacidad ahí estamos. para elegir. No tiene la lo- capacidad para en ser un momento- independiente. No, para Pero ser sí es independiente autónomo, no. pero sí es autónomo para comer. Él come solo, pero no es capaz de Que elegir. luego también ¿Qué hablamos sobre toma? la falsa autonomía y tal, porque claro, se cree que autónomo es... Autónomo es que seas capaz de hacer por ti solo. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando mis amigas me dicen, no, es que no puedo. O cuando le dicen al niño, no, no puede subir a la mesa. Hombre, pues poder puede. Físicamente tiene la capacidad de hacerlo. No debe. Pues se puede caer, pues puede pasar por X razón. Ahí Pero coincido. poder Ahí tiene la capacidad de coincido. hacerlo. Ese es el punto. Autónomo es que seas capaz de hacerlo. Con ayuda o sin ayuda, pero que seas capaz de hacerlo. Independiente es que tú decidas voluntariamente hacerlo. Por eso pongo el ejemplo de una persona con parálisis cerebral. Una persona con parálisis cerebral física, principalmente, se ha parado el vídeo. Ahí viene mi neurodivergencia, que soy incapaz de ver cosas. No, pero tiene su Y función nosotros- y Bien, bien, aquí, bien. sí. Entonces, una persona... ¿Está grabando el audio? Sí, el audio está grabando. Una persona puede ser independiente, por ejemplo, una persona con una parálisis cerebral motora puede ser independiente para pedir que le hagan las cosas, pero no poder hacerlas físicamente, no ser autónomo para hacerlas. Por ejemplo, hace años salió en Instagram, creo, un chico con una parálisis cerebral muy, muy fuerte que quería subir a Machu Picchu, hacer una de las montañas estas grandotas. Y entonces lo que hizo fue hacer o diseñar una mochila para que sus amigos lo llevaran. Él estaba siendo independiente porque él estaba llevando a cabo lo que él quería, que era Es que subir no me, una montaña, mira, me crea pero no era cortocircuito en mi mente, autónomo. porque independiente no estás dependiendo de unas personas, o sea, estás interconectado. Entonces yo solo, que no te quito la Sí, palabra, sí, pero lo sé. en mi psique me creas cortocircuito. Sí, lo sé. Eh, Pero porque, por lo que hemos hablado, no hemos hablado, contigo no tanto, pero con Rocío hemos hablado un montón de veces. Porque utilizamos mal las palabras. Pero si tú te vas a la Real Academia o a la etimología No de lo sé. independiente, Eso sí puede ser. no creo que sea una persona que sube a Machu Picchu Es que dependiendo no sé. de otras, no sé. Para Es mí que no es sé la el capacidad. prefijo in, ¿qué significa? In en teoría es dentro, ¿no? In, No lo sé. la dependencia. Yo- Porque tengo el Da- móvil ahí, si no da yo- igual, no lo pero sé. lo- Pero por eso te digo que es que obviamente siempre va a haber discrepancia en el tema del lenguaje dependiendo del marco de lo que teórico tú interpretes. o del paradigma que estés utilizando. Exacto.
Por eso yo siempre me voy a la etimología y a la raíz de las Claro, palabras, pero es porque que a veces las utilizamos sin conocimiento muy y las mal. palabras son Sí, mágicas sí. y tienen mucho poder. Yo, por ejemplo, cuando las familias vienen a la primera entrevista y las familias me dicen, vale, ¿qué le decimos al nene que viene a hacer? Jugar. No se te ocurra decirle que viene a trabajar, porque no va a querer venir. Él viene a jugar, de hecho, en Rocío ha estado en el centro, es un caos de juguetes por todos lados. Pero, ¿por qué? Es Porque el paraíso de los niños. sí. Nosotros intentamos, hay centros donde los tienen guardados y el profesional decide qué juegos se van a hacer. Nosotras desde nuestra perspectiva pensamos que es mucho más beneficioso para el niño que él elija el juego. Porque yo he tenido casos de adultos que les han impuesto tantas veces lo que tienen que hacer que luego no saben elegir. Mm. Yo he tenido adultos con discapacidad intelectual que les dices, ¿quieres una Fanta o una Coca-Cola? Coca-Cola. Y le haces la pregunta a la inversa y te dicen Fanta. Está eligiendo, no, está eligiendo lo último que le dices. Sí. Entonces, para mí es importante que los niños aprendan a decidir. Claro, que quieran decidir. y luego tú ya como Yo persona ya buscaré claro, los objetivos o sea, yo sé los objetivos, tú pones el material, yo decido cómo lo vamos a trabajar para que Sí. conseguir ese objetivo que quiero eso es, yo trabajar. ya me curro a raíz de tu interés, ¿no? Claro. Cómo enfocar el juego. O qué materiales meto para que ese juego que tú has decidido pueda Los objetivos que claro, yo quiero. podamos conseguir esos Estamos, objetivos que insisto, quiero. hablando sobre neurodivergencias Sobre un montón de cosas. No, Sí, no, imagino. lo digo porque en casos normales, es que tampoco sé, ¿no? Neurotípicos. Neurotípicos, eso. En los casos neurotípicos no hay que, o sea, ellos mismos con su propio juego llegan a estos aprendizajes sin la necesidad de que el adulto intervenga, ¿no? En esto. Muchas Pero sí que es veces- verdad que igual con neurodivergencias necesitan esa guía y ahí está el punto en el que creo que Aina y yo tenemos nuestra duda. Bueno, yo por lo menos, yo creo que tú también, pero Si vas por donde yo creo, voy a sí, escucharte. sí, nuestra duda es en qué punto existe esta necesidad real de intervención del adulto. Es que muchas veces dentro de la intervención como intervención terapéutica, muchas veces simplemente es observación. Muchas veces es simplemente darles la opción, darles la guía de cómo hacerlo, por ejemplo. Claro, Yo pero puedo tú enseñarle, normalmente por ejemplo, a un en un niño a cortar. pero Yo en un neurotípico No hace falta. no hace No hace falta esa falta si guía. le Entonces, das las opciones, si le das la posibilidad. hombre, Pero hay claro, niños sí. neurotípicos que no tienen la posibilidad. Pues ahí, pues, ¿dónde está el...? Claro, ¿Dónde está? pero por eso La nosotros, bolita. nosotros en el centro trabajamos no solo con niños con necesidades educativas especiales, sino también con nenes sin necesidades educativas Que mira, especiales. justo antes en el backstage o en el preámbulo estamos hablando que Rocío y yo, por ejemplo, le he dicho pues en nuestra clase que el niño no tiene necesidades educativas especiales. Y no Todos- porque no tengan un diagnóstico, sino todos porque los que nenes no tienen tiene... educación- O sea, incluidos los nuestros. Claro, el En que no el que- necesita moverse, que necesita necesita, sí, silencio, el que exacto, no que necesita no tiene en un silencio, momento necesita- dado, ¿sabes? Pero aquí mismo, nosotras, yo por ejemplo, para estudiar, para estudiar en la universidad, yo necesitaba tener un montón de estímulos para estudiar. Hay gente que, mi hermana, Claro, por estímulos ejemplo, externos, ruidos, claro, cosas, ¿no? mi Para hermana, por centrarte. ejemplo, necesita silencio sepulcral para estudiar. Yo me volvía loca. Yo he ido a estudiar con mis compañeras de la universidad a la biblioteca y a los 5 minutos me tenía que salir Yo soy por, igual. por una sensación de ansiedad horrible. Yo estudiaba viendo la tele. Y luego sacaba muy buenas notas y la gente me decía, voy a estudiar contigo casi, y le hago que no, que tú no sabes dónde te No. metes, o sea... Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo en la universidad, por ejemplo, mis compañeras iban a estudiar a la biblioteca y mi universidad tenía la cafetería abierta, la parte de la cafetería cerrada, pero lo que era el recinto de la cafetería abierta. Y yo estudiaba en la cafetería porque además me ponía la tablet con un casco sí y el otro no, porque a mí me relajaba el ruido de la carretera y de los compresores de las neveras. Mis compañeras era como, no, en silencio. Pero ¿cómo? Yo no puedo. A mí me da una ansiedad que me muero. Yo el silencio, además que no lo llevo bien. Cuando está un sitio súper silencioso, yo no puedo.
O me quedo dormida o me da mucha ansiedad. Yo, por ejemplo, para dormir a los chiquillos, yo me tengo que poner o un podcast o la tablet con alguna serie o algo, porque es que si no me vuelvo a bajar. Yo me solo para estudiar, porque el silencio también me gusta. No, no, porque a mí me gusta Hombre, pero dependiendo la de qué. naturaleza tampoco tiene silencio, porque No. tiene un pajarito, Sí, tiene pero- el arroyito, tiene el Y te viento con distraes las visualmente. hojitas. No, yo te estoy hablando de habitación a oscuras en silencio total. Eso es lo que a mí me abruma. Yo puedo estar en la naturaleza sin problema en silencio, puedo estar en mi casa en silencio. Tampoco lo veo un problema estar en... No, estaba pensando en mí, que tampoco lo veo un problema estar en una habitación en Yo, por ejemplo, silencio, lo llevo bien. meditando, pero para estudiar es verdad que necesitaba Pero ¿por qué? como... Porque, o por lo menos en mi caso, yo tengo unos tiempos de atención tan cortos que el tener la tablet, aunque yo no esté prestándole atención directamente a la tablet, mi cerebro hace microdescansos. Él va, obviamente tengo 36 años, llevo 32 años trabajando, porque a mí me diagnosticaron con 4. Yo llevo 32 años trabajándome y con ayuda externa sobre mis formas de funcionar. Mi padre el primer año de carrera me decía, es que aquí los primeros exámenes de la universidad son después de Navidad. Entonces yo me pasé las Navidades en casa con mi padre, ay, pues Aina, como no estás estudiando, pasa la aspiradora. Mi madre, ay, Aina, como no estás estudiando, saca las perras. Hasta que llegó un momento de, oye, chicos, estoy estudiando. No, no, pero estás con la tele, no sé qué. Me fui a Valencia, saqué los exámenes y cuando ellos vieron las notas fue de, ah, pues sí que estabas estudiando. Sí, lo único que yo necesito una forma de estudiar, mi hermana, por ejemplo, es todo lo contrario. Mi hermana, además, los tiempos de dormir también son diferentes. Yo prefiero estudiar por la noche porque yo estoy mucho más activa. Sí, Mi yo hermana es también, por la mucho más noche. activa por la mañana. Esto salió también, ¿no? En un En el capítulo. de, Sí. en el de sueño con María José. Ah, pues sí, sí. No, con Rosa, con Rosa. Yo, por ejemplo, yo trabajo, funciono muchísimo mejor por la tarde que por la mañana. A mí por la mañana no me digas nada. Yo por la mañana no soy persona. Y me han tocado de los dos, uno, que aquello parece de buena mañana. Que dices, a ver, cariño, yo todavía no he aterrizado. Mi cerebro todavía no está funcionando. Yo he llegado a acostarme a la hora que mi hermana se levantaba a estudiar. Yo he llegado a acostarme a las 5 de la mañana y a las 8 levantarme a hacer el examen. Y mi hermana, por ejemplo, hacía al revés. Mi hermana se levantaba a las 2 de la mañana, se acostaba y a las 2 de la mañana se levantaba para estudiar, para presentarse a las 8 el examen. Yo si duermo ya no soy persona. Claro. A Las mí primeras horas del me día. pasa eso. Yo me ponía había veces que decía, bueno, va, ya termino, ya que estoy cansada, me pongo la alarma y me levanto a estudiar. Y no me levanto. Además, yo tuve la suerte, y fue suerte porque no fue premeditado, yo también fui por FP, yo también soy integradora social. Yo la integración social la hice por la tarde, la carrera entera la hice por la tarde. Y mi trabajo, que ahora me fastidia porque soy madre, pero antes de ser madre, mi trabajo es principalmente por las tardes, porque por las mañanas los nenes van al cole. Claro. Y el sistema educativo está tan bien diseñado que un niño, aunque necesite terapia, no puede salir del cole. Entre que esté haciendo matemáticas, donde tiene un ACIS significativo, que está en primero de primaria, y ya tiene un ACIS significativo, que quiere decir que tiene una adaptación curricular por lo menos 2 años por debajo del suyo, jolines, pues la hora de matemáticas, en vez de estar haciendo matemáticas en el cole, que no se está enterando de nada, deja que la familia lo deje salir de terapia, o sea, que los deje salir del cole para que venga a terapia. Pero el sistema educativo no contempla eso. Eso o que el sistema educativo empiece a meter las terapias dentro de Esa es los otra. colegios. Esa es otra. Que eso también. Que el terapeuta, a ver, nosotras nos ponemos a hablar y dentro de un aula, lo que hablabais antes de vuestra clase, bueno, la clase de vuestros hijos, no hay ningún niño que sea neurotípico, ninguno. Todos tienen algo. Es Todos que tienen lo alguna neurotípico necesidad. es porque como todos, como la mayoría son mogollón. más o menos, o sea, normales, no más o menos normales, sino que más o menos aprenden más o menos igual, al mismo ritmo y no sé qué, pues esto es lo normal. Claro, Y luego pero los que destacan ya pero es que claro, neurodivergentes. pero dentro de un niño neurotípico
vosotros, por ejemplo, con vuestros hijos los veis, los vuestros en teoría son neurotípicos y cada uno tiene una necesidad. Tu hija tiene una necesidad de mucho movimiento, tu hijo no tanto. Mis gemelos, por ejemplo, yo tengo uno que no para quieto ni aun queriendo y el otro, si puede estar quieto, mejor. Cada niño va a Por eso necesitar... yo lo que veo es que en nuestra clase, yo siempre lo he dicho, y aparte en muchos sitios, es que hay una diversidad tan maravillosa que a mí me encanta y me enriquece. Lo que no me gusta es cómo intentan, tú vas muy por arriba, baja un poquito, tú vas mucho por la derecha, céntrate un poco, tú vas... Entonces al Claro. final dices, jolín, es que eso tan bonito que está enriqueciendo el aula, no lo está enriqueciendo y luego niños que a lo mejor tienen un diagnóstico, lo que veo que se hace desde fuera es tratar de medicarlos para que encajen en el molde. Eso es otra. No es atender a realmente qué necesita este niño, como Pedro, Juan o Pedrito, me da exacto, igual. y Sí, cómo podía encajar en el sistema. Obviamente, me metes en un aula de X metros cuadrados con X cosas, X asignaturas, pues la verdad es que no veo margen de maniobra, por mucho que metas a un terapeuta ocupacional, es que no no, veo pero margen de maniobra. un terapeuta ocupacional lo No, que que va a estaría hacer... genial. No, Y que, a lo que me refiero metiendo un terapeuta ocupacional es te va a dar las pautas para que cada niño pueda estar en el aula cubriendo sus necesidades. El que necesita movimiento, cubriendo las necesidades de movimiento, el que necesita una, una, sí, una eso me necesidad parece más genial. propioceptiva, Pero más realmente el propioceptiva. centro no está diseñado para eso. A una maestra, por muy vocacional y porque conozco gente que es maravillosa y que sé que realmente lo hace de corazón, pero luego la realidad es la que te topas. Es Y la que te imposible. topas es vete a la derecha, tú a la izquierda, tú baja para y tú, porque, Pero es porque que Pero hay eso son es por niveles. humanos. la, pero eso es por la ratio, por los recursos, Pero, por ejemplo, por vamos el a algo... sistema, por cómo Por el está sistema, porque tienes organizado el sistema. matemáticas de 10 a 11 y eso Pero vamos a algo difícilmente tan un niño lo básico, por entiende, ejemplo, pero que vamos a trabaja algo con tan grueso. básico, por ejemplo, como el control de esfínteres. Cualquier niño que entra en primero de infantil con 3 años tiene que tener control de esfínteres, menos los que tienen diagnóstico. O sea, mi hijo no tiene diagnóstico, pero Pero es de no mi hijo, mis diciembre, hijos son muy chiquitines. es que claro, Por ejemplo, le es de estás pidiendo lo diciembre. mismo a uno que es de enero que es de diciembre, que se llevan un año, son Un año. 12 meses, y le estás pidiendo lo mismo, que en septiembre, cuando empieza el curso, no lleven pañal. Algo que tú has impuesto, que él seguramente, tuvimos aquí a María José con el higiene natural, podía haber regulado desde los 6, Sí, pero para eso 12. necesitamos conciliación familiar. Yo Eso es. estaba escuchando el este de María José y decía, eso está muy bonito para alguien que está todo el día en casa. No, porque María José lo dijo, no siempre vas a poder Sí, estar inténtalo, pendiente, es sí, los pero momentos que inténtalo tú puedas. siendo madre soltera con 2 y autónoma. Imposible. Ya te lo digo yo, No, imposible. hay veces que Y sí, es que imposible. Yo en mi caso, imposible. pero en ese caso yo te entiendo a ti perfectamente. La única eso que tienes es decir, no, pues voy a quitar el pañal de la manera que yo quiera, como yo quiera y Efectivamente, cuando él yo llegue. además Es lo lo he dicho único un que... montón de veces, yo sé que en su momento voy a tener que pelear con el cole, porque si mis hijos, además siendo terapeuta ocupacional, si mis hijos no están de acuerdo, no están preparados para quitarles el pañal, me da igual que tengan 4 o 5 años, no les voy a quitar el pañal. Y si me lo dejan, como ha pasado, porque me lo han contado familias, es que si no les quitamos el pañal, es que me obligan a quitar el pañal, le quito el pañal por obligación, aunque yo sé que el niño no está preparado. Y luego me llaman cada 2 horas que el niño se me va encima que venga a cambiarlo. A mí me parece inhumano que tengas a un niño 2 horas sin meado, sin cambiarlo. O sea, me parece de ser mala persona. No deberías dedicarte a la educación si no eres capaz de... Entiendo todo el tema de los abusos sexuales, de todo ese tema lo entiendo. Pero, jolines, hagamos un cribado de quién entra y quién no entra en un colegio, partiendo de esa base. Y segunda, jolines, No no veo puedes la tener a un correlación niño... entre cambiar a un niño y los abusos sexuales, pero bueno. Sí, por el tema de que el niño no puede estar... ¿Qué pasa? no Que de sé. 0 a 3 ahí no hay problema y a los 3 ya empiezan Yo los abusos, porque los tampoco lo abusos pueden ser entiendo. antes o Lleva después. muchísimo antes. Eso no tiene... Pero no es... es la excusa. Y Claro, es la ¿sabes excusa. lo que pasa? Que igual puede ser que haya tutoras, maestras que sí que quieran hacer Y el esto cole no les deje. y el cole no les deje, o que incluso siendo la norma que no, digan, venga, va, yo lo hago, y pueden encontrarse con padres de cara que tú estés pensando, no voy a dejar al niño meado o tal, y que luego el padre, como sabe que por ley no puedes hacerlo, te monte el pollo a ti. Entonces yo también entiendo esa otra parte de Yo las le- tutoras de yo le decir, entiendo. vale, yo te voy a cambiar, pero luego tu padre me lo va a agradecer o me va a denunciar. Entonces Pero no ahí puedo también entender. pasa algo- Inhumano me parece. Sí, sí, a mí No, me no, parece no, claro, a mí completamente también, a mí inhumano. también. Pero igual que me parece inhumano el
que en las escoletas, en algunas escoletas, no dejen que los niños se ensucien porque los padres no quieren. Es que el niño se tiene que ensuciar. Es que el niño tiene que aprender a jugar con el barro. ¿Cómo quiero que aprenda? ¿Cómo quiero que coja fuerza con sus manos si no lo dejo jugar con la plastilina, con la arcilla, con la tierra, con las piedras? ¿Cómo va a aprender ese niño a cortar con una tijera si no lo doy nunca? Yo como maestra y educadora infantil, a mí me preocuparía más que el niño saliera igual que ha entrado, porque eso significa que ¿qué ha hecho? No ha hecho ¿Qué nada. experiencia ha tenido? ¿Estar en matrona? ¿En la Yo, hamaca? yo además, a mí O me moviéndose encanta por un que los espacio niños... impoluto sin estímulos. Nada. A mí me encanta que mis hijos salgan cochinos, de donde sea, me da igual. Y cuanto más cochinos, mejor. Lo que llevo peor es el tema de los mocos, pero ya es por un tema sensorial mío. Pero es eso, o sea, yo me acuerdo cuando nosotros éramos pequeños, que mi madre había días que salíamos del cole que decía, es que está el uniforme para tirar. Si fuera blanco, está para tirar. Ahora ves a los niños salir del cole y es que van hasta peinados. Dices, ¿pero qué ha hecho este niño en el colegio? Si va peinado, va igual que lo he mandado esta mañana. Pues hay padres que si no salen peinados, es que me lo estás dando que no va peinado. Claro, pero por eso digo que hay cosas que dices que nos tenemos que, lo que hemos hablado tú y muchas veces, hay familias que tienen niños porque toca tenerlos. Chica, el niño es niño, tiene que disfrutar, tiene que... Y todos, ¿eh? No estoy hablando ya solo de neurodivergentes. Yo, por ejemplo, he trabajado con chicos hacemos un proyecto muy chulo en el Ayuntamiento de Bétera para chicos con discapacidad. Yo sentaba a los chicos que iban en silla de ruedas, los tiraba en el suelo y si toca ensuciarse, y he ido de campamento y el chiquillo que iba en silla de ruedas me lo he tirado en el suelo si tocaba jugar con tierra, lo he metido en la piscina. Sí, que a lo mejor yo me he cargado la espalda y yo seré como seré, pero ese chiquillo, esa persona, ha participado igual que el resto de sus compañeros, con sus adaptaciones, sí, pero has participado. ¿Qué ha tocado hacer barro? Hemos jugado con barro. ¿Qué ha terminado con barro hasta los blejas? Pues es posible. ¿Qué ha comido barro? Pues también es posible. Pero siendo que no son cosas tóxicas, mis hijos se ponen piedras en la boca y no se van a morir de eso. A ver, obviamente no lo vas a hacer en cualquier lado. No lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, el otro día en el parque detrás de mi casa no los puse en el césped, no los puse en el césped porque la gente es muy incívica. Leche, es un parque infantil. ¿Es preciso que traigas al perro a mear al césped? Llévalo 50 metros más para abajo que tienes el barranco y ahí los sueltas que hagan lo que quieran. Pero en el césped donde se pueden tirar los chiquillos, mis hijos podrían disfrutar perfectamente el césped, pero como hay gente que es muy cochina, que no es capaz de recoger las cacas de sus perros, o el otro día, por ejemplo, iba paseando con mis padres y los chiquillos y una chica iba paseando al perro y dejó que el perro mirara las bolsas de basura que habían en el negocio fuera. Chica, que esas bolsas las tiene que coger alguien después. ¿Es preciso que lo haga ahí? O sea, yo creo que uno de los grandes problemas con el tema de los niños con necesidades educativas especiales es que la gente es muy incívica. La gente no está pendiente de lo que pasa. Yo cuando una familia me dice, Aina, ¿qué hago? ¿Cole ordinario o cole especial? Yo siempre digo, cole ordinario. ¿Cole ordinario por qué? Cole ordinario entendemos como cole donde va el 90% de los niños. ¿Por qué? Porque aunque el niño no participe en muchas de las actividades, va a beneficiarlo tanto a él como al resto de los compañeros. Dentro de un niño que copia patrones, prefiero que copie patrones en un cole ordinario que en un cole especial. Porque si el niño imita y se pone a imitar las estereotipias de 25, va a salir con un montón de estereotipias. Y en el aula normal a lo mejor aprende otras cosas. Pero eso ya es mi opinión personal. Y además, mis hijos se vienen a todos lados detrás. Prefiero, si toca ir con personas con Alzheimer, los niños detrás están súper acostumbrados a ver chicos con discapacidad. Y yo creo que eso a ellos, en el caso de los míos, les enriquece, porque no van a Hombre, ver claro, nada, eso, no van a ver nada raro. Va a sí, ser... la diversidad enriquece Claro. siempre, sí. Pero hay papás que no quieren. Hay papás que no quieren que en un aula haya un niño con TEA, o haya un niño con una parálisis cerebral, o haya un niño con una... Pero no lo quieren por el con una niño o no sordera. lo quieren por todo lo que implica, porque claro, puede Porque- ser, es lo que estamos hablando, si dentro del aula ya hay un montón de diversidad, ¿sabes?
Claro, pero entonces pon más profesores. El problema es lo que claro, vamos, es el claro, sistema. eso es, pero en un sistema que se pueden meter a niños neurodivergentes en aulas normales Mm. o de neurotípicos, Sí, sí. ¿sabes? Que eso, súper bien, estoy de acuerdo contigo, pero Jolín, da recursos, ofrece recursos a Obviamente. esas aulas, a esos colegios. Sí, 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 totalmente. Lo que no puede ser es Y que tú profesores metas hay, ahí, ¿eh? Profesores claro, hay un montón. claro, y lo que tú no puedes ser, o sea, lo que no puede ser es que tú metas en el colegio a un montón de neurodivergencias y luego no des No. apoyos. No, porque entonces vas en contra del grosso de los niños. Hay muchos padres que, Pero eso realmente es lo que pasa con la claro, inclusión. O sea, te la venden, pero no, si no hay porque no hay recursos. inclusión, Y es que realmente no es que seamos todos se piensa iguales. que repercute sobre el grosso de la clase porque no siguen un ritmo, pero ahí yo también invito a tú qué quieres en esta vida, que tu hijo llegue a unos cánones o que aprenda a Yo que ser los humano míos y sean, persona. yo los míos que sean felices. Me da igual lo que sean. La felicidad no Pero, siempre, pero bueno, sí, que te entiendo tu pero frase. quiero que sean felices. Me da igual a lo que se dediquen, me da igual. Quiero que sean respetuosos con los demás, que sean tolerantes con los demás, que aprendan a poner límites a los demás, pero que sean felices. Me da igual a lo que se dediquen. Pero para mí es más importante que si ven, por ejemplo, a una mujer cruzar la calle o una persona que se haya caído por la calle, que se paren a ayudarla. Yo he ido por dentro, por el centro de Valencia, por ejemplo, ver una persona caerse y no acercarse nadie a recogerla. ¿Qué mierda de sociedad estamos creando? Cuando nadie se acerca a ayudar a la persona que se ha caído. Me da igual que tenga 20 años que 60. El mismo derecho tenemos todos de que nos ayuden a levantarnos en un momento dado. Pero como sociedad, o sea, ahora mismo cuando alguien se cae, y no me refiero a físicamente, cuando alguien se cae, lo que hacen es medicarlos y apartarlos. No, no, me lo invento, como tú tienes depresión, te voy a dar medicación, pero te alejo de tu puesto de trabajo. Oye, espera, que a lo mejor mi puesto de trabajo es el único sitio donde veo gente. A lo mejor es el único sitio donde me relaciono con más personas. Si me dejas encerrado en casa. Y donde tengo igual la motivación o no, o igual es mi puesto O de igual. trabajo el que me está creando la Sí, 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 depresión. sí, pero por eso digo que entendemos como, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, todo el rato, entendemos el sobremedicar, el de te voy a dar medicación para, me da igual el qué. Todo es medicable. Hombre, hay cosas que sí y hay otras cosas que no hacen falta.